Hola, soy Mica Urdines, periodista especializada en derechos humanos. Durante los últimos 5 años recorrí el país junto a Hambre de Futuro para conocer las historias de los niños más olvidados. En este podcast voy a hablar con amigos y con distintos referentes sociales sobre lo que vi y lo que aprendí. Porque conocer la realidad nos ayuda a cambiarla. Hoy estoy con Nicolás Meyer, él es coordinador regional de Cáritas América Latina y Caribe, para charlar sobre qué nos pasa a los argentinos con la pobreza. Muchas gracias, Nico, por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme y por esta idea tan fantástica que me ilusiona y me da ganas. ¿Te acordás vos el momento exacto en el que tomaste conciencia de que había gente en situación de pobreza, que pasaba hambre, que la pasaba mal, y vos no? Yo tenía 13 años y me fui a misionar. Yo era parte de un grupo juvenil de la iglesia. Me fui a misionar a un pueblo en Río Negro, un pueblo chiquito. Y para mí todo era lindo ir a un pueblo, a la parte como más, sí, del campo, más... Era casi una vacación porque era en enero, entonces era un montón de jóvenes. Y me acuerdo cuando empezamos a visitar las familias y fuimos, y a mí me impactó mucho ver a una familia que vivía en un espacio muy chico. Lo que más me acuerdo es que la casa era demasiado chica para mi idea de una casa, digamos, ¿no? Y entonces que yo les preguntaba, pero ¿y cómo duermen? Como que me acuerdo, pensándolo en el hoy, que les hacía preguntas que serían muy insólitas para ellos, que nunca se las habrían hecho. Y no sé si me volví pensando, esto es pobreza, sino, che, hay gente que vive muy distinto a lo que vivo yo. Yo nunca tuve habitación para mí solo, pero esto era otra cosa y se organizaba de otra manera esa vida familiar. Claro, a los 13 años capaz no tenía preguntas tan profundas, pero me di cuenta de eso y eso me impactó bastante. Porque lo que pasa ahí es que uno necesariamente lo compara con su propia situación, ¿no? Como el tema es cuando, lo que yo pienso siempre relacionado a esto es cuando no tenés esas instancias de comparar, cuando no llegás a esos territorios, ¿no? Como que a veces no se cruzan tanto esos mundos. Total, y hoy una dificultad que tenemos, que puede verse como algo muy positivo, es que nos llega la información, nos llegan imágenes, videos, testimonios, experiencias de gente que vive en contexto muy adverso, en contexto de mucha pobreza, pero no tiene nada que ver con estar en ese lugar, que tu cuerpo esté en ese lugar. Me pasó en varios momentos de entrar a habitaciones, a lugares donde el olor te tira para atrás, que es un olor de suciedad, de pobreza, podríamos ponerle como un nombre abstracto que no lo es, pero me acuerdo una vez que tuvimos en un barrio acá en Polvorines, el sacerdote nos dice, che, tenemos que ir a ver a una señora que está viviendo en condiciones que no son humanas y tenemos que poder acompañarla a revertir esa situación, y ella no se quiere mudar. Y claro, la señora vivía sola hace mucho tiempo, ya hace varios años, y acumulaba cosas, y vivía en un contexto donde todo sucedía en un solo ámbito, el baño inclusive, no tenía pozo, entonces las necesidades las hacía ahí. Entonces entramos a esa casa y la mitad tuvimos que salir, como en silencio salimos, y me acuerdo que fue una experiencia muy linda y muy, muy compleja, de un fin de semana entero estar con ella. Al principio éramos un grupo grande y decidimos quedarnos menos, nos quedamos 3 personas nomás, para poder conversar con ella e ir decidiendo y acompañándola que decida qué tiraba y qué no tiraba, a mostrarle qué cosas estaban podridas y no las iba a poder usar, ni le servían que estén, y que nosotros la íbamos a acompañar en todo momento. Y hay algo que es muy característico de situaciones de pobreza extrema, que es el acostumbramiento, ¿no? Las barreras de los olores, las usabilidades que para nosotros nos pueden dar mucha impresión, a la gente que vive en ese contexto deja de darle impresión. O sea, ya hace un callo en sus sentidos. Hay algo de lo que decís, yo que estuve recorriendo todo el país y vi situaciones de pobreza extrema, como vos decís, hay algo de lo humano, viste, que cuando vos llegás y ves esas situaciones de gente al borde de la muerte, porque es una situación de supervivencia, ¿no? Como que hay algo que es muy, muy antiguo, gente que está como viendo procurar la comida, el agua, no sé, armar su casa con sus propias manos para no morir, ¿no? Entonces, como cuando uno se acerca a esa realidad, hay algo que te expulsa, que es lo que vos decís, ¿no? Como físicamente, emocionalmente es una trompada, y hay algo también como de la razón que decís, esto no puede estar pasando, como no puede ser
algo del sinsentido de la vida, algo que te replantea todo. Y creo que también, pensando un poco en la sociedad, ¿no? Como, bueno, ¿por qué cuesta tanto acercarse? Porque, bueno, es necesariamente preguntarse cosas sobre uno mismo, sobre por qué a vos no te tocó, qué podés hacer vos para hacer eso, es el miedo a lo distinto, ¿no? Porque hay algo ahí también que sucede y que creo que también por eso se carga a la pobreza y a la gente que vive en situación de pobreza con un montón de estigmas y de cosas negativas, porque bueno, como eso es malo, ¿no? O eso es feo, entonces bueno, no me acerco. Claro. Y que sí, y para mí una de las barreras que tenemos es que rápidamente queremos sacar conclusiones, ¿no? Es decir, unir causa-efecto, unir esto que veo, rápidamente viene de esta raíz y lo solucionaríamos de esta manera. Y ahí uno piensa en un montón de cuestiones que existen, ya sea de políticas, de instrumentales concretos, de tecnologías hoy en día, de cosas físicas que decís, pará, si le traemos un mueble distinto, esto ya no sucede en el piso, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que esa racionalidad que tenemos las personas que vivimos en otros contextos, fuimos criados también en otro contexto, es lo que pone una primer barrera de distancia. Porque lo que en el fondo yo fui aprendiendo de la vivencia es que lo que la persona primero te pide es que te encuentres con ella, que hables con ella o con él, que tengas ese contacto persona a persona en la cual vos también le presentás tu historia, tu realidad, quién sos, por qué estás ahí, de dónde venís, quién es tu familia. Cuando uno conecta con esas dos personas, que son dos identidades, dos originalidades también, eso habilita a que después empecemos a pensar los temas de pobreza o de escasez que vive esa persona o de dificultad que vive esa persona. Pero a veces, en general, empezás hablando de las cosas lindas que esa gente tiene. Yo, por ejemplo... Sí, y compartís un montón de cosas, la familia, los último hijos. cumpleaños, del último que aprendió a caminar, que dio el pasito, que a tal le gusta tal, juega la pelota y hace tal, y tiene tal gracia, o tal tal, ¿viste? Habilidad. Eso te conecta y te das cuenta que somos dos personas, dos sujetos, con toda la complejidad que tiene una persona, que yo tengo en mi vida, en mi familia, en mi casa, en todo, y que lo que capaz más nos separa es ese condicionamiento que genera la pobreza. Para mí, lo más importante es tomar conciencia que esa familia y esa persona están condicionadas por un montón de factores que son objetivos y externos y muchos son subjetivos, que esos son los más difíciles. Que nosotros moviendo piezas objetivas del entorno, del contexto, a veces no se resuelve lo subjetivo, como tampoco lo resolvemos nosotros. Y eso es muy importante. Por ejemplo, para mí una de las pobrezas más grandes que tiene nuestro país hoy es el tema de adicciones. Es las personas que viven en adicción, en consumo, de múltiples razones. Y me he encontrado con personas de otras clases sociales, de otras condiciones, que viven en adicción y te encontrás con la misma vulneración, la misma soledad, la misma angustia, la misma tristeza, la misma, sí, falta de sentido. Entonces, para mí saber que las causas son subjetivas y objetivas y de contexto, te permite entrar un poco más descalzo, entrar un poco no como una planeadora, que es lo que yo siento que más tuve que cambiar. Querer solucionar en el segundo. Analizar la situación, pensar en contactos, pensar en soluciones. Pensar con tu lógica, con tus dinámicas. Tiempos, con tus gustos también, con tus, sí, y que no quiere decir que los gustos, las ideas, las culturas de las personas que viven en pobreza sean todas positivas. Algunas generan enfermedades, por ejemplo. Algunas generan deserción escolar, porque algunos aspectos de la cultura creen determinada cuestión que hace que los chicos vayan menos al colegio. Pero bueno, pero también es caminar con esa realidad para juntos hacer el proceso de pensar y de conectarse también con las posibilidades que esa persona en ese contexto situado tiene de mejorar. Nos pasa a los que trabajamos como profesionales en estos temas, en el sentido que nos dedicamos solo a esto,
que nos alejamos muchas veces de la vida y de la historia de la persona, que por más que haya causas comunes, soluciones comunes, la realidad es que en el fondo siempre hay que hablar de la vida de esa persona, con nombre, con apellido, que yo creo que es algo que Hambre de Futuro logró transmitir muy bien. No hablar del gran tema, sino de una historia, una persona. Sí, encarnar, humanizar. Para mí, uno de los desafíos que nos planteamos con el proyecto es, bueno, ¿qué es la pobreza? O sea, ¿cómo hablamos de pobreza que no sea a través de los números, ¿no? Del INDEC o de lo que es la plata que tiene la persona en la mano? Bueno, la pobreza es una persona que está atravesada por millones de vulnerabilidades que le hacen la vida mucho más difícil. Entonces, si podés mostrar un rostro, una historia, ¿no? Como me acuerdo con Cáritas recorrimos todo el país buscando historias y la que más me impactó fue la de Ramón en Formosa, en Las Lomitas, que llegamos de casualidad, que a veces pasan esas cosas, ¿no? Y es lo más lindo, Claro. cuando llegas, viste, a una casa y hola, ¿qué tal? Y empezás ahí ese contacto, como vos decís, de cero, de persona a persona. Y bueno, era un chico de 13 años que no sabía leer, que estaba escolarizado, como fue encarnar, porque la pobreza también es eso, o sea, es la cantidad de chicos que están escolarizados y son analfabetos, ¿no? Y él fue el primero que nos pudo mostrar efectivamente qué es lo que pasaba atrás de eso. Claro. Nos mostró la carpeta estaba perfecta, y después cuando lo quise hacer leer una palabra, no podía leer. Nada. Copiaba. Cero. Algún copiador. Copio del pizarrón, me dijo. O sea, claro, entonces decís, el problema es ese, va a la escuela, la profesora escribe y el chico va y copia, pero no sabe que eso es una M, una A, no puede decir mamá, ¿no? Como el sinsentido también de la política pública. Eso evidencia un montón de otras cosas, ¿no? Un chico que tenía que después trabajar vendiendo pan para que la familia pudiera comer, ¿no? Como todas las vulnerabilidades que tienen que ver con todos los derechos, a la salud, la educación, la vivienda, ¿no? Que no tenían agua, no tenían el baño, bueno. Entonces, cuando podés acercarte a eso, a esas realidades, entendés un montón de cosas que si no las ves, por eso yo lo que me pregunto, para todo el resto de la gente que no trabaja en estos contextos y que tiene que estar cerca, ¿cómo en algún momento llegamos a anestesiarnos tanto que caminás en la ciudad y ves una persona en situación de calle y seguís caminando? Como que hay algo ahí que no se da de lo humano, ¿no? Y que decís, no sé, como si fuera un perro o como si fuera una vidriera o como si fuera cualquier otra cosa, que no te obliga a parar o a hacer algo o preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te doy algo? No sé. Eso, como no termino de entender en qué momento se corta el pibe que te pide en la calle o cualquier persona que en definitiva está necesitando algo y ese contacto humano no se da. Sí, yo creo que nuestro cerebro, no lo sé desde la neurociencia, pero ya debe estar bastante estudiado, que tiende a anestesiar situaciones que nos superan. Porque lo primero que siente la gente no es su dolor o tristeza, porque capaz ni siquiera le genera eso. Le genera inabarcabilidad, como algo... No sé qué hacer con esto. Claro, como algo... Como cuando uno se parara frente a un océano y te dicen, che, contame cómo sucede la vida marina. Vos lo mirás y, qué sé yo, sacarás alguna mínima conclusión, pero imposible de explicar y de sondear algo que ni siquiera la vista termina. Me parece que con situaciones tan complejas, porque además enseguida uno se hace una pregunta y se da cuenta que esa pregunta abre 10 preguntas más, que no hay una cuestión de simpleza, sino que hay complejidad. Entonces, y después que esa complejidad enseguida nos remita a nuestra realidad, a nuestras complejidades, a nuestras pobrezas también, Sí, es un espejo. humanas, vinculares, de historia familiar. O sea, yo muchísimas veces me acuerdo de voluntarios que me contaban, yo empecé el voluntariado y me di cuenta que eso conectó con un tío, un familiar, parte de mi familia que vivió esta situación, parte que vivió este tipo, por ejemplo, de enfermedad o de un momento tan crítico y tan doloroso. Entonces, es verdad que creo que no todos estamos preparados para acompañar procesos de dolor. Porque cuando uno va a trabajar en pobreza, especialmente pobreza extrema, tiene que convivir con el dolor. Y el dolor no se para y no se resuelve mágicamente, ni se resuelve fácilmente. Lo que sí pasa es que hay algo mágico entre el encuentro de personas, que es que
al igual que cuando uno tiene que acompañar a un pariente que acaba de perder a alguien y vive un dolor profundísimo, el amor, la cercanía, la presencia supera ese Sí, cualquier situación en la que esté. claro, que no la resuelve, no la hace desaparecer, pero te permite transitarla. Sí, después también está la propia frustración, Claro. ¿no? Esto de querer resolver, de decir, bueno, ¿qué hago? Nosotros hemos llegado a muchas casas en las que la situación era realmente dramática, inhumana, y vos decís, yo no me puedo ir de acá sin hacer algo, ¿no? Como, bueno, hemos ido al supermercado a comprar alimentos para ese día, a ver si soluciono, o para la semana, ponerle, pero esto, bueno, comen una semana y después al día 8 están en la misma situación, pero bueno, hay algo también como de lo humano que uno necesita resolver, que como vos decís, es complejo poder tolerar como que hay gente que puede operar y ser médico y hay gente que no puede. A mí hay muchísima gente que me dice, no lo puedo ver a tu programa. O sea, me genera como no puedo, divino, pero no lo puedo ver. Y después otra cosa en relación a esto de qué nos pasa a los argentinos con la pobreza es que uno ve a una persona en situación de calle o ve una situación de pobreza y dice, no es mi problema. Claro. ¿No? Como que se ocupe otro. Otro, el Estado, otro, las ONGs, ¿no? Como bueno, está la gran pregunta de quién se tiene que hacer cargo de la pobreza. Yo tengo la sensación de que cada uno se va tirando la pelota, el Estado en general, ¿no? El Estado nacional al provincial, el provincial al municipal, y así sucesivamente. Nosotros, después de las recorridas, siempre hacemos notas, y entonces tenés que hablar con los funcionarios para preguntarles, che, esta situación que vimos, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Quién la resuelve? Y siempre el responsable es otro, ¿no? Desde el Estado se abren un poco de gambas. Creo que la gente le reclama mucho al Estado, que es muy ineficiente, y creo que ahí sí aparece el trabajo de las organizaciones sociales, donde que la verdad que es heroico y que son las que están en el territorio, y que cuando se dan estos procesos de articulación exitosa, bueno, siempre surgen como las soluciones que se pueden sostener en el tiempo. Pero yo tengo la sensación de que la gente cree que bueno, que hay otro que se tiene que ocupar y que entonces yo puedo seguir con lo mío. Tal cual. Que hay otro y que solo hay una herramienta o una forma de solucionarlo. Y eso es lo primero que para mí está bueno asumir que no. Sino que para pensar la pobreza multidimensional, que es lo que viven las familias en Argentina hoy, o sea, viven escasez y dificultades en muchos ámbitos, de muchos niveles, todos al mismo tiempo, y eso les genera una vida muy dificultosa. Para acompañar eso, se puede acompañar de todas las maneras. O sea, es decir, acompañar y resolver concretamente. Todos nosotros, en primer lugar, lo que hablábamos antes, asumir que en mi vida, en los momentos de encuentro que pueda tener, voy a querer tenerlos. Eso ya es una decisión. Me voy a encontrar con ese otro que es distinto, que vive una vida distinta, que veo que está sufriendo, que veo que tiene necesidades, y voy a elegir no alejarme, no cerrarme, no... Sí. Y también voy a elegir no asistirlo, no ayudarlo, no salvarlo, no rescatarlo. Voy a elegir encontrarme, conocerlo, y que ese encuentro después va a derivar lo que quizás deriva con mi hermano, con mi primo, con mi amigo. Darle una mano, acompañarlo, ayudarlo. Y después que en nuestros ámbitos de trabajo y de interacción social también podemos hacer muchas cosas pequeñas, pero que destraban situaciones particulares de pobreza. Donde estemos trabajando en el formato que sea, siempre vamos a encontrarnos con necesidades cerca. Y yo conozco muchísimas empresas, pymes, emprendedores, comerciantes, gente cuentapropista, taxistas, Uber, que en su día a día toman la decisión, que para mí es una decisión profunda, como espiritual, interior también, que es: voy a estar comprometido con que todos vivamos mejor. Y te encontrás con un montón de oportunidades para que otros vivan mejor por lo que vos tenés a la mano. Y después hay que pasar al otro nivel, que es el nivel para mí hoy más complejo y que más en crisis está, que es de respuestas sistémicas, profundas y complejas. Algunos nos vamos a dedicar a eso y necesitamos más gente que se dedica a eso. Para mí eso es importante. Y no solo trabajadores sociales, no solo sociólogos o psicólogos, ingenieros, arquitectos, politólogos, cualquier profesión o cualquier habilidad
necesitamos que esté también dedicada exclusivamente a resolver los temas sociales que no son solo de pobreza, sino que son de convivencia en la sociedad, donde los que más sufren son algunos y los que más quedan expuestos son, bueno, los que más viven la pobreza multidimensional. Pero los problemas que resolvemos son de todos. Cuando nosotros vamos a una comunidad a trabajar un problema de esa comunidad, sabemos que estamos trabajando por el destino y los bienes comunes del país, Claro. no solo de esa comunidad. Y que cuando yo me vuelvo a mi casa no es que vuelvo a una realidad totalmente ajena. Y bueno, y después que todos tenemos instancias que son difíciles, que son principalmente las elecciones, que son principalmente momentos donde la ciudadanía puede dar su opinión y su voz, y su voto y su opinión, y en ese momento condicionás a ciertos tomadores de decisión para que tomen la decisión correcta. Ese condicionamiento, que no es que es direccionar, bueno, yo elijo al presidente, el presidente hace lo que yo quería. No, pero sí con nuestro voto, con nuestra participación ciudadana en múltiples espacios, podemos condicionar a los tomadores de decisión. Y eso lo podemos hacer todos. Nosotros siempre hablamos esto de que, bueno, en el metro cuadrado todos podemos hacer una diferencia y que un poco el objetivo también con Hambre de Futuro es que la gente pueda ampliar la mirada y estar más atento, ¿no? a las distintas cosas que van surgiendo, no estar así tipo caballito yendo solo por tu vida, sino como decir, bueno, a ver, esto, en mi casa, la persona que trabaja en mi casa, en la calle, mi amigo, ¿cómo puedo hacer para ir acompañando? Porque bueno, ese también es otra discusión, como bueno, los niveles de compromiso, como hay gente que solo puede dar plata y es su manera, y hay gente que puede ponerle el cuerpo o hacer algo de manera sostenida, dar plata por única vez, becar a un chico para que pueda estudiar toda la secundaria, ¿no? Sostener esa ayuda, o ser tutor de ese chico, que eso implica como un paso más, ¿no? Como decir, bueno, no sé, participar en una política pública, una estrategia de solución que sea como más larga, ¿no? Hay como distintas instancias, pero quizá si podemos estar más atentos en el día a día a estas cosas, a estas personas, para igualar oportunidades, ya con eso es un montón. No, y después que creo yo que muchas veces la puerta de entrada es elegir de toda la pobreza multidimensional y los déficits y las vulnerabilidades que hay, elegir una. ¿Sí? Che, yo voy a empezar a meterme un poquito más a entender qué viven las personas que tienen este padecimiento de hábitat, de saneamiento, de enfermedad, de una enfermedad específica, una realidad del país específica, y empezar a tirar de ese hilo hace mucho bien, porque te acota la angustia de lo inabarcable, de lo enorme que me queda grande por todos lados. Sí, lo posible. Exacto, yo digo, yo voy a centrarme en la infancia que vive con discapacidad, o en las personas mayores que están solas, o en las personas que tienen problemas de vista. Y en Argentina, para mí, ahora que me toca un rol regional, algo de lo más lindo que tenemos como sociedad civil es que tenemos una sociedad civil muy fuerte y muy voluminosa. O sea, vos tenés organizaciones de casi cualquier tema, dolencia o dificultad social. Y la mayoría son buenas y serias, la amplia mayoría. Entonces, podés hacer ese zoom de decir, bueno, voy a mirar esta realidad y voy a dar un pasito de compromiso con esta realidad, que tiene que ver con mi profesión, con mi historia, con mi gusto, con mi empatía, con mi habilidad. Incluso con este chico o con esta familia, y decir, che, por X motivo, viste que uno se va cruzando con gente, y decir, che, este chico o esta familia me tocó por algo, porque hay algo energético también, decir, bueno, acá, claro, mi diferencia la hago acá, ¿entendés? Y entonces ahí se genera algo también de un ida y vuelta, porque si no es como yo te doy a vos, ¿no? Hay algo como de un crecimiento personal, ¿no? Que uno empieza a entender y a valorar otras cosas. Me parece que ese encuentro, ¿no? Claro. Poder sostener eso. Y que siempre se puede empezar. Hay gente que empieza a abrirse a los otros a los 50 años. Y es verdad que tiene que hacer un proceso grande de humildad, decir, empiezo con esto y no sé cómo se empieza. A mí me tocó muy lindo voluntarios grandes que dicen, es la primera vez que vengo, son las primeras veces. ¿Cómo se hace? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿No le digo? ¿Cómo me visto? No tengan miedo a eso. No tengan miedo a como cuando uno tiene que empezar un deporte, que lo empieza grande, cuando uno tiene que empezar lo que fuera, que empieza grande, los primeros pasos son inciertos y pidan ayuda, pidan orientación. Por suerte hay muchísima gente muy linda y muy comprometida que te van a dar ese soporte. Y siempre se va a valorar.
siempre, siempre va a haber lindo recepción, nunca te van a juzgar, digamos. Otra de las historias que hicimos con Carita fue la de Michelle en Concordia, Así. que era una chica que no tenía ni cartuchera para ir a la escuela. Y algo, Bicicleta. claro, y algo muy lindo de Hambre Futuro es todo lo que viene después, todo el compromiso que hay de la gente para modificarle esto que decíamos, la vida a determinadas personas. Michelle se le pudo hacer una casa de cero, ¿no? ¿Qué te da esperanza a vos? Que exista este programa, que existan estas conversaciones, que por suerte yo las tengo con un montón de gente, no solo los que estamos en estos temas. Me parece que en Argentina hay un ADN de mucha apertura, pues también somos inquietos y somos caraduras. Yo ahora que trabajo con gente de otros lados, cuesta mucho más la barrera de me meto en la vida del otro. Hay países donde veo que meterte en la vida del otro es, me estás invadiendo. En Argentina somos más de meternos. A veces nos pasamos con el chisme, claro, y con estar todos hablando de todos, pero miro al otro y lo miro en serio y me meto un poco más, hace que la cosa fluya y que cada vez haya más gente que quiera involucrarse con los otros. Eso me da mucha esperanza porque es el primer paso. Me parece que todavía tenemos que complejizar un poco los pasos 2, 3, 4 y 5. Pero ese primero de sensibilidad creo que todavía está muy, muy vivo y en todas las edades. Bueno, me quedaría horas charlando, pero bueno, solo agradecerte por la conversación y la seguimos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias.